arman estos dinosaurios, ¿Ves lo que causas? ¡Pinche dinosaurio pendejo! Antes de todo quiero dejar en claro que esta no es una premiación para lo mejor y lo peor en películas y series de 2024, sino es una premiación para todo lo que hemos visto en este canal en cuanto a reseñas, porque si lo habían olvidado con tantos videos de Transformers, este canal está centrado en hacer reseñas de películas y series que sean de mi interés. Así que ya dicho eso, bienvenidos a la primera edición de los Ice Awards, en donde en distintas categorías vamos a discutir sobre cuáles de las 14 películas y series que hemos visto en este año es la que se merece ganar el título a lo mejor y a lo peor de 2024. Espero que cada año hable de suficientes películas y series para seguir haciendo más ediciones de estos premios, pero por lo mientras, ¿cómo será la cosa? Aquí veremos un total de 16 categorías, precisamente 8 para la parte de lo peor y 8 para lo mejor del año, y al inicio les mostraré y explicaré cuáles eran las opciones que tenía en mente, y al final les voy a decir quién es el ganador. Básicamente esto es como los Oscars, aunque para hacerlo un poco más divertido, no les hablaré del ganador hasta que termine de mencionar a todas las otras nominadas, para dejarlo como sorpresa. Pero antes de empezar, ¿qué tal si le damos un vistazo a aquellas películas a las que les quería hacer un video, pero que por ciertos motivos eso nunca pasó, y por ende se quedaron fuera de esta edición de los Ice Awards? Empezando con el lado de lo peor, tenemos la categoría de peor animación o VFX. Sí, sé que son cosas muy diferentes, pero como no vimos tantas películas live action, no le quise batallar tanto. Y hey, si los Oscars lo hicieron, ¿por qué yo no? Las menciones honoríficas son Deadpool y Wolverine, porque se nota que necesitaba más tiempo para hacerse, y que aunque no arruina la experiencia, la cantidad de cosas que se ven raras o de plano que son errores sí son bastante notorios. También está la película de Transformers del 86, simplemente porque de todas las películas animadas que vimos en el canal, es la que menos destaca para mí, sin mencionar que ya se ve bastante vieja. Por ahí se cuela Kong y la Isla Calavera, solo porque hay un par de escenas que no me convencen. Otra que entra es Cyberpunk Edge Runners, ya que tiene un par de momentos donde el dibujo se ve raro, y sin mencionar aquellos momentos donde por alguna razón los personajes se quedan congelados por unos segundos. Y por último tenemos a Rise of the Beast. Ustedes ya saben que no considero que el CGI sea malo, pero nomás la coloco aquí porque sé que me van a decir algo si no lo hago. Pero la ganadora de esta categoría es evidentemente Megamente 2. Es fascinante como puedes ver cualquier momento de la película y perfectamente puedes ver como mínimo 3 errores de animación. Realmente creo que nadie en la tierra puede mirar esto y decirme que en realidad es un buen trabajo. Quizás no sea un experto, pero si hay algo que valoro mucho es el aspecto sonoro de una película, porque literalmente es con lo que más me quedo al terminar de verla. Y de ahí esta categoría de peor música, para aquellas películas que fallaron totalmente en eso, específicamente hablando del repertorio de canciones hechas por cantantes. Y podría darle el premio a Megamente 2 solo porque la primera destacaba en ese aspecto, pero el premio se lo voy a dar a Klaus porque, como bien dije en su video, las canciones me parecen demasiado genéricas sin algo que realmente destaque en ellas, además que no quedan con nada de la película. Máximo la canción que colocan en algunos momentos emotivos, pero ajá, un rap en una película navideña ambientada hace casi 200 años. Vamos. Y ahora sí, vamos con el otro punto importante del aspecto sonoro, la banda sonora. Y solo hay una mención honorífica y una que me duele, Cyberpunk Edge Runners. Lo dije en su video, simplemente me parece música genérica que te podrás encontrar en YouTube, lo que es hasta curioso porque la serie sí destaca con sus canciones, pero aún así el premio a la peor banda sonora se lo lleva Megamente 2, porque después de terminarla o incluso cuando la estaba viendo, no fui capaz de recordar ni un solo tema musical, y eso en un año en el que varias películas fácilmente te dejaban con la piel de gallina con tan solo su tema principal. Habla peor de esta película. Como ustedes ya saben, yo soy alguien que se enfoca bastante en hablar de los personajes de una película o serie, entre ellos el antagonista o villano principal de la obra, y aunque se hubieron algunos que en verdad destacaron para bien, hay otros que lo hicieron pero en el peor de los sentidos, y las menciones honoríficas para peor villano son la directora de Nimona, porque aunque no considero que fuera un mal personaje, es simplemente que no destaca realmente en nada. También estarían todos los villanos de Cyberpunk Edge Runners, porque si no fuera por el final, apuesto que nadie se acordaría de siquiera Adam Smasher, que es
solo aparece hasta el final de la historia, y de una manera algo forzada. Sin pensarlo, aquí también están los líderes de las dos familias de Klaus, que no me acuerdo cómo se llamaban, pero simplemente me parecen demasiado molestos. Y estuve a nada de darle el premio al Sindicato de la Perdición, pero por una sola cosa decidí dárselo a la Mancha de Across Spider-Verse. La diferencia con todos es que mínimo sí pudimos verlos hacer algo, mientras que la Mancha es una promesa a futuro. Es un personaje que se lo guardan para la siguiente entrega, que aún no se sabe cuándo saldrá, lo que deja al personaje sin hacer nada, y cuando parece que va a hacerlo, cuando finalmente está en su prime, el personaje desaparece a los 5 segundos. Quizás realmente destaque en Beyond the Spider-Verse, pero eso es cosa de esta película, no de la que hablamos en el canal, que es la que importa. Y ahora yendo con la categoría de peor protagonista, premio para Megamente. Quizás hay unos cuantos personajes que podrían estar mínimo como menciones honoríficas, pero nadie lo hizo tan mal como lo hicieron en Megamente 2 con su personaje principal, con un desarrollo repetido de la primera película, con un bajón tremendo de neuronas que lo hace cometer tantos errores bastante tontos, en especial considerando que es un genio, y que además contradice todo lo antes realizado, una porquería de personaje. Por más mamador que intente parecer, yo usualmente suelo ver las películas con el doblaje al español latino, y aunque en este año sí hubieron sus buenos trabajos, de los cuales hablaremos más adelante, hubieron un par que no fueron precisamente buenos. Las menciones honoríficas a peor doblaje son Spider-Man Across Spider-Verse, porque en verdad los Star Talents sí sacan bastante de la experiencia, y luego está Klaus, porque personalmente no soporto la voz de Jesper, pero el premio se lo lleva, sí, adivinaron, Transformers One, porque no solo cambiaron las voces que ya tenían, y que fueron del agrado de todos por Star Talents, sino que los pusieron en dos de los papeles más importantes de todo el proyecto. Mínimo Across the Spider-Verse los puso en papeles pequeños que aparecen por un par de segundos, y eso sin mencionar toda la polémica con cierto youtuber que le da la voz al Cliff Jumper amarillo, y que además este es un redoblaje, reemplazando al doblaje original hecho por actores de doblaje profesionales y que entregaron un gran trabajo. Y luego Paramount se pregunta por qué le fue tan mal a esta película. Y para ir terminando con la parte de lo peor de 2024, vamos con la categoría de mayor decepción. Y miren, realmente quisiera darle el premio a Megamente 2, pero eso querría decir que en verdad esperaba algo de esa película, y por eso en cambio se lo voy a dar a Spider-Man Across the Spider-Verse. Y antes de que me funen, déjenme explicarles, no porque algo sea decepcionante significa que sea necesariamente malo. Pueden haber series o películas que sean realmente buenas, pero había algo que tú esperabas mucho que no resultó de la forma que tú querías, y eso fue lo que me pasó con Across the Spider-Verse. La primera película me sorprendió y me encantó en todo aspecto posible, a un punto que no tengo palabras para describirla, mientras que la secuela pues sí me gustó y me parece una total obra de arte, pero es que ese final me perdió por completo. Por ahí existe un video de 14 minutos explicando de mejor forma esto que estoy diciendo, pero en resumen, el que el final sea tan abierto dejando demasiadas cosas sin cerrar para hacerlas en la secuela fue lo que más me decepcionó de ella. Pero ahora sí, yendo con algo realmente malo, tenemos el premio a lo peor de 2024. Y sí, no hay menciones honoríficas. El premio se lo lleva Megamente 2, una película mal animada, en el que cada segundo hay 3 errores de animación, con contradicciones gigantescas con la primera película que arruina el desarrollo de sus personajes, y en la que ni siquiera los actores originales quisieron volver. Es la receta perfecta para una película simplemente horrible, y ojalá nunca volver a hacer una reseña de una película así, a no ser que vuelva a hacer una encuesta de este tipo. Pero pasando a lo mejor del año, es momento de hablar de la categoría de mejor animación o VFX, y vaya que hubo competencia en ese aspecto. Del lado de las películas live action tenemos a, pues la única que quedó, tenemos a Godzilla de 2014. Es increíble ver que ya tiene 10 años, y aún así no solo ver que se sigue viendo bastante bien, sino que se ve mejor que la última película de su universo. Pero la real competencia viene con las películas animadas. Si me lo permiten, quiero poner aquí a Nimona, porque me encanta lo expresivos que se ven los personajes, los poderes de Nimona, es un estilo de animación diferente, y Dios, ese Kaiju se ve genial. La animación de Klaus es lo único que me gusta de la película, y sería injusto no mencionarla. Transformers One entrega un trabajo impresionante, especialmente con las batallas, entregando de las mejores secuencias de acción no solo de la franquicia, sino de casi cualquier película animada. Across the Spider-Verse hizo lo imposible, superar a su primera entrega. Lo mismo con Arcane, que entregó un trabajo digno de estudio, y créanme que estuve así de cerca de darle el premio, pero es que se lo tengo que dar a Spider-Man Into the Spider-Verse, ya que es gracias a esta película por la que hoy en día tenemos esta oleada de películas y series que buscan arriesgarse con distintos estilos de animación. Fue la película que le demostró al mundo que se podía hacer algo nuevo, y lo hizo a lo grande.
Esta es otra categoría en la que hay una dura competencia, porque vaya que en este año hemos visto películas que realmente cocinaron en ese aspecto. Por un lado tenemos a no solo la ganadora del puesto anterior, sino que también a su secuela. De por sí son películas que destacaron en el aspecto visual, pero también lo hicieron con su música y brillantes canciones. Otra fuerte competidora es Cyberpunk Edge Runners, que sorprendentemente no se quedó con poner música eléctrica y ya. En su lugar hicieron que su soundtrack tuviera una gran variedad de géneros musicales. Y tampoco puedo ignorar el hecho de que todavía me llegan los traumas apenas escucho una parte de su canción principal. Una película que claramente no se podía quedar fuera es Transformers del 86, que sí, tiene grandes temazos, pero también nos dio el tema de Optimus Prime. Pero solo puede haber una ganadora, y esa es Arcane. La razón es simple, y es una que tal cual no hacen las demás películas y series, y es que sus canciones aportan a la historia. Cuando uno se fija en la letra, encuentra detalles que reflejan lo que los personajes están sintiendo y pensando, pero que además también permiten adentrarse un poco más en la mente del personaje. Mi ejemplo favorito es la canción de Wasteland, que refleja el desarrollo de mi novia, digo de Jinx. Al inicio la letra es deprimente, contando la historia de alguien que se ha rendido con el mundo, pero en un punto cambia algo más positivo, contando cómo esa persona conoció a alguien que le devolvió las fuerzas para seguir adelante. Exactamente lo que sucede con Jinx y Echo después de la muerte de Isha. De verdad tengo que seguir explicando el porqué de esta decisión. Ahora toca el turno de la banda sonora, de la cual hay competidoras bastante interesantes. Primero tenemos a Godzilla de 2014 y a su banda sonora que la hace ver como una película de terror. También está Rise of the Beast, que dejando de lado la reutilización de temas antiguos como Arrival to Earth, el resto se compone de temas que perfectamente están a la par de aquellos temas musicales legendarios de la franquicia. Y ya que estamos con temas legendarios de la franquicia, aquí también está Transformers Prime Predacons Rising, que bueno, es Transformers Prime, su banda sonora es increíble. Como no, aquí entra Cross Spider-Verse con temas como el de La Mancha, y un poco colada llega a entrar Arcane, solo porque en lo personal la serie destaca más con las canciones que con este aspecto. Pero el ganador a la mejor banda sonora es Transformers One. Esto quizás a algunos se le haga extraño, ya que he escuchado que para algunos la banda sonora no es un gran fuerte de la película, pero a mí poco o nada me importa cuando existe The Fall, una pieza musical más que excelente, que además de ser la perfecta acompañante a la mejor escena de la franquicia, curiosamente es una referencia al tema que pudimos oír en la muerte de Optimus en la película del 86, pero que aquí es reutilizado y cambiado para acompañar a la escena que muestra el surgimiento del personaje. Detalles así de fascinantes se pueden encontrar en cada una de las piezas musicales de la película, y que son las razones por las cuales Transformers One gana este premio. Creo que esta ha sido de las categorías más difíciles de encontrarle un ganador. Como anteriormente pudieron ver, no son pocos los villanos que decepcionaron el año pasado, y aunque parecería que aquellos que entraron en esta categoría lo hicieron por descarte, en realidad lograron destacar por mérito propio. Las menciones honoríficas empiezan con Ambessa, la villana diagonal antagonista de la segunda temporada de Arcane. Es un buen personaje y evidentemente la odié con toda mi alma, pero creo que le faltó mucho de lo que hizo tan genial a Silco en la primera temporada. Una elección que seguro hará que varios me digan de cosas es Scorch de Rise of the Beast. Muchas personas lo tachan de genérico y mal personaje, pero siendo honesto yo no veo eso. E incluso fue el primer villano de la saga que me hizo pensar, Dios, ¿cuándo van a matar a este weón? Toda su personalidad gira en torno a lo mucho que disfruta matar de la forma más humillante y cruel posible, y por eso me encanta. Está hecho para que lo odies con todo tu ser, y vaya que lo logra. Algunos lo intentan hacer menos diciendo pues sirve para un ser superior, pero a mí esto en realidad me emociona más. Si un simple esbirro logró hacer tanto, no puedo ni imaginarme lo que eran los jefes finales de esta saga. Pero como pueden darse cuenta, Scorch no es el ganador al mejor villano de 2024, porque ese premio es para Megatron de Transformers One. Seguro me van a decir que Megatron o D16 no es el villano principal de la película, aunque realmente eso da igual porque incluso con Sentinel la película se llevaría el premio. Pero si lo pensamos bien, Megatron es la principal amenaza a vencer en el último tercio de la película, y D16 tiene cierto papel antagónico, pues constantemente detiene los planes e ideas de Orion. Pongámoslo así, Sentinel es un villano de transición que sirve como la amenaza a vencer, en lo que vemos la lenta y a la vez brutal caída a la oscuridad del mejor villano de 2024. Y ahora toca la categoría de mejor protagonista de 2024. Iniciando con las menciones honoríficas tenemos a Nimona, la protagonista de pues Nimona. Es un personaje divertido y que es imposible de odiar. Cada escena en la que aparece se la roba por completo, y si no fuera poco contiene una gran historia detrás que se mantiene oculta una buena parte de la película, lo que la hace a alguien todavía más interesante de conocer. También tenemos a Ryan Pax, personaje que creo yo pasa un poco desapercibido en toda esta conversación en torno a la película, cuando no se lo merece. Es un gran personaje y me encanta
encanta el desarrollo que tiene. En general, algo que me encanta del desarrollo de los personajes de Transformers One es que es un cambio radical de la forma de actuar del personaje, pero que tiene sentido con las bases iniciales del mismo. Me explico. Orion Pax al inicio es un minero rebelde que desobedece constantemente las reglas y es bastante irresponsable. Pero una vez que descubre la verdad detrás de su mundo, el personaje cambia. Ahora toma la responsabilidad de mostrarles a todos la verdad, pero además toma esa rebeldía que tanto lo caracterizaba, pero ahora lo usa para inspirar a otros a luchar por un mundo mejor. Y la última mención es para David Martínez. Personalmente pienso que el mejor personaje de la obra es Lucy, pero pues ella no es la protagonista, aunque para nada David es un mal personaje. Creo que de los puntos más interesantes es ver cómo le dieron la vuelta al cliché del personaje que mágicamente es capaz de resistir algo que según muchos es imposible de hacerlo, dejando en claro que el personaje solo tiene una ligera mayor resistencia que el promedio, pero además hacen que el que David se crea especial sea una de las razones por las cuales se arruina la vida, y eso que solo es uno de los aspectos que vuelven grande a este personaje. Pero aún con todo esto, pese a nombrar a grandes personajes de las mejores obras del año, creo que ninguno logró quitarle a Jinx el premio a la mejor protagonista de 2024. Es complicado de decir quién es el protagonista de Arcane, porque cada uno tiene su enorme importancia en la historia, pero no solo es que Jinx es la única que aparece en todos los episodios sin excepción, por lo cual la considero como la protagonista, sino que es la única que tuvo el desarrollo más completo. La serie directamente termina con ella cumpliendo lo que tanto deseaba. La principal razón por la cual la llamo la mejor protagonista del año pasado es porque al menos para mí es la que atraviesa el desarrollo y situaciones más complejas que el resto. No sé si se dieron cuenta, pero cada arco de la serie termina mal para ella, lo que no solo nos hace ver la gran importancia que se le da en la historia, sino que nos hace interesarnos más en su desarrollo, porque nos hace preguntarnos cómo le va a hacer para superar eso. Y justo de eso se trata, de cómo una persona exageradamente rota logra encontrar la paz mientras intenta marcar la diferencia en la vida de otra persona. O no sé, quizás la respuesta es más simple. Quizás es solo que adoro mucho esta loquita de cabello azul. Pero es turno de hablar de aquellos trabajos de doblaje que demostraron tener una gran calidad. Las menciones honoríficas son Transformers Rise of the Beast, porque pese a tener Star Talents, estos lo hacen bastante bien. Es más, hay quienes ni notaron que la voz de Mirage fue hecha por un Star Talent. Y simplemente como alguien que ha visto esta película millones de veces y que hasta se sabe de memoria líneas completas, puedo decir que la experiencia de ver esta película no se pierde sin importar en qué idioma la veas. Lo mismo con la otra mención, Arcane. Tengo ligero y bastante tonto problema con la voz de Vi, pero las tantas veces que he visto esta serie, no siento que te pierdas de nada si decides verla con doblaje. Pero hay un factor del que quiero discutir y que me hace darle el premio del mejor doblaje de 2024 a Deadpool y Wolverine. Ya vimos que en los anteriores trabajos llegan a igualar el audio original, pero ¿qué pasa cuando el doblaje lo logra superar? Eso es justo lo que, por lo menos para mí, pasa con Deadpool y Wolverine. Hace no mucho salió un pequeño reportaje sobre que en la película se decía la palabra fuck más de 118 veces. Y no soy ningún experto en el idioma, pero entiendo que en el inglés no existe una gran variedad de groserías como en el español. Eso los guionistas solo se sabían esa. Ya es un gan escuchar que no repiten la misma palabrota por 14ª vez. Para los que vieron Hazbin Hotel saben de lo que hablo, pero también destaca por lo creativos que se ponen en cuanto a los chistes, que llegan a funcionar mejor que en el idioma original. Mi ejemplo favorito es durante la muerte de la antorcha humana. Aquí Deadpool en inglés dice que se robaba el presupuesto, porque es Chris Evans, el actor del Capitán América que en su última aparición cobró $20 millones. Pero este diálogo cambia en el doblaje, porque Deadpool dice: ¡Esto nos dolió a todos! Además nos confundía con esa voz. Porque Pepe Toño Macías hace el doblaje para Ryan Reynolds como para Chris Evans, lo cual se respetó en esta película y fue aprovechado para hacer un chiste que es bellísimo, porque ni siquiera tienes que saber de esto. Con tan solo oír que estos dos personajes tienen la misma voz, ya te podrías preguntar: ah caray, ¿por qué de eso? Y se vuelve gracioso que lo usen para un chiste. Todo esto, a mi opinión, hace que el doblaje de Deadpool y Wolverine sea para mí el mejor doblaje de 2024. En 2024 hablé de bastantes películas las cuales no me esperaba nada y que me terminaron sorprendiendo demasiado, y las menciones honoríficas son Godzilla de 2014 y Skull Island, dos películas que hasta este año yo no había visto completas y que por lo que había llegado a oír pensaba que eran hasta malas, pero no fue para nada así y me terminaron gustando demasiado, siendo sin duda de las mejores películas de su universo, aunque lamentablemente jamás pudieron igualar la calidad. Obviamente aquí debo mencionar a las dos series basadas en videojuegos de las que hablé en el canal,
personal, porque en ambas me pasó exactamente lo mismo. Yo al escuchar que sacaron una serie sobre un juego que precisamente no suele escuchar maravillas de él, yo decidí por no verla, y simplemente el hecho de que una de esas series se haya convertido en mi serie favorita es prueba suficiente de que en verdad me sorprendieron bastante. Y por último estaría Spider-Man Into the Spider-Verse, porque debo admitir que yo no esperaba nada de ella. Un año antes el mismo estudio estrenó The Emoji Movie. Como podrán imaginar, mis esperanzas sobre que este estudio podría entregar algo bueno no eran precisamente las más altas, y aún así creo que no hubo ninguna otra película o serie que me sorprendiera tanto como lo hizo Nimona. Ya de por sí el hecho de que la película sí pudiera salir es un logro. No son pocas las películas que por X razón fueron canceladas y que ya nunca vieron a la luz. También es una gran película que jamás me cansaré de recomendar, con personajes increíbles, extremadamente divertidos, una animación hermosa y una historia con ese toque de tragedia que tanto me encanta. Pero digo que es la mayor sorpresa porque recuerdo muy bien la extraña conversación que hubo en torno a ella. No fue hasta que la película se estrenó que la gente empezó a hablar de ella. No digo que no lo hicieran antes, pero solo era sobre que era la última película de Blue Sky. Nada sobre que si se veía buena. No, fue hasta que la película se estrenó que la gente empezó a hablar sobre Nimona, y sorprendentemente de una manera muy positiva. Recuerdo perfectamente que cuando se anunciaron las nominaciones a los Oscars para lo mejor de 2023, cuando salieron las nominaciones de mejor película animada, hubo un comentario que se repetía mucho: ¡Ey! Ahí está Nimona, me alegro por eso. Todo esto en un intento mío por justificarlo de una manera un poco objetiva. La razón real es mucho más simple. Yo realmente no esperaba nada de esta película, e incluso no me enteré de cuándo salió, pero cuando terminé de verla quedé tan fascinado con ella que incluso fue la primer película que después de verla por primera vez me hizo decir: sí, esta definitivamente entra en mi lista de películas favoritas. Y ahora sí, el premio principal. Después de ver tantas buenas y malas películas o series, ¿cuál es aquella que se ganará el título como lo mejor de 2024? Bueno, ¿qué tal si empezamos con las menciones honoríficas? No fue precisamente la película que creó un nuevo estilo de animación, pero sí fue aquella que le demostró al mundo que aún se podía seguir innovando. Pero no solo se queda en una animación impresionante, también tiene una increíble historia que funciona en cada uno de los momentos más importantes, en especial en la magistral escena del salto de fe. Pero hay algo que me llamó la atención, y es cómo esta película se siente como una celebración a toda la historia de Spider-Man y a lo que el personaje busca representar. Cada referencia, mensaje, incluso desarrollo de personajes y las situaciones complicadas por las que atraviesan parecen un homenaje a todo lo que Spider-Man en toda su historia parece querer representar. Al menos yo creo que eso es uno de los puntos por los cuales esta película es tan especial. Quizás Cyberpunk Edge Runners es la más débil de todas las menciones honoríficas, pues en mi opinión llega a flaquear en más aspectos que el resto, pero aún así no deja de ser una joya de serie con un final prácticamente perfecto. No son pocos los finales que en el mejor de los casos son decepcionantes, y la razón es porque no respetan lo que la obra quería contar, algo que me alegra decir que no sucede acá. El final es resultado de todas las malas decisiones que tomaron los personajes, muchas impulsadas por motivos para nada egoístas, incluso con el propósito de proteger a la persona que más aman, pero el error que cometieron fue no hablarlo con nadie más. Quizás si lo discutían detenidamente las cosas podrían haber sido totalmente diferentes. Hay quienes critican el final por ser predecible, pero eso no es algo malo, es simplemente que ya entendiste por dónde va la historia, que te puedes dar una idea de cómo va a terminar. Lo interesante de este caso es que logran hacer que no quieras que dicho final suceda. Es una lástima lo que le pasó a Transformers One, porque simplemente es una gran película y una obra maestra. Afortunadamente en estas últimas semanas parece que mediante la versión digital más gente le ha dado la oportunidad, y la mayoría dice lo mismo: porque no fui a ver esta joya al cine. A lo cual yo digo: ja, qué tontos, porque yo sí lo hice y fue hermoso. Estoy haciendo un mega análisis de esta película y llevo meses haciéndolo porque simplemente intento hacerle justicia a esta joya de la animación y a cada uno de los aspectos que me dejaron fascinado. En serio, si no has visto esta película, hazte un favor y ve Transformers One, una obra maestra, y aún con eso no es lo mejor de 2024. Sometimes taking a leap forward means leaving a few things behind.
¿Qué no he dicho ya de Arcane? Es sin duda una obra de arte, que incluso merece ser un caso de estudio, porque todo lo logrado en ella es simplemente impresionante. Yo sé que no es perfecta, pero incluso en sus momentos más bajos sigue siendo una masterclass de cómo hacer las cosas bien. Un ejemplo sería en el mismo desarrollo de Jinx. Toda la parte en la que gracias a Echo deja de estar en la más absoluta depresión, nunca la vemos, y aún así no es necesaria, porque la serie justifica este hueco con tan poco y a la vez tanto. Con la canción, con el aspecto del personaje que hace un homenaje a Isha, que además contiene detalles que fueron pintados por Echo, y este mismo también los tiene, pero que fueron pintados por Jinx, porque había una escena que nunca vimos en el que tenían un momento íntimo pintándose sus trajes de batalla. Luego está el diálogo que Jinx le dice a Vi, que será con ella incluso a mundos de distancia, haciendo una conexión directa al universo alterno del episodio 7, dándonos a entender que Echo le habló sobre lo que pudo conocer ahí, lo que también nos ayuda a entender cómo logró ayudarla en su depresión. Si regresamos al episodio 8, donde ella dice que no existe una versión buena de ella, lo cual es mentira, y Echo lo descubrió al conocer a Powder. Y vuelvo a decir, esto es algo que jamás vemos, son escenas eliminadas y aún así no son necesarias. Un nuevo diseño, un par de líneas y la letra de una canción son la única información que necesitamos para poder entender todo. Es una serie que te recompensa por pensar, y por lo menos para mí, esas son las mejores obras. Por detalles me doy cuenta que realmente vamos a tardar mucho en descubrir todas las curiosidades que guarda esta serie. Si en algún momento crees que hay un hueco argumental, lo más probable es que exista algo que lo justifique y que nunca te diste cuenta. Solo regresa unos episodios, minutos o segundos, y si pones la suficiente atención, encontrarás algo que le dé todo el sentido a este supuesto hueco. Simplemente lo mejor de 2024. En fin, eso ha sido todo por hoy. Como dije, esta es la primera edición de los ICE Awards. Yo sé que los videos que no son de Transformers no son los más vistos, pero espero que me permitan hablar sobre alguna de las películas a las que les quiero hacer video. Y al ser la primera edición, aún hay varias cosas que pueden mejorar, y en las que incluso ustedes pueden ayudar. Quizás con nuevas categorías o quién sabe, hasta invitados especiales. Y si la preguntan, sí, me copié de Gabo Reviews. En serio, espero que les haya gustado este video. Y muchas gracias por quedarse hasta el final. No olviden que soy el helado parlanchín y nos vemos en el próximo video. Ah, por cierto, estrenamos intro.